¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión vamos a continuar revisando las unidades de concentración. En este caso, vamos a aplicar ahora el concepto de la normalidad y su fórmula en algunos ejercicios que también dejé para esta semana. Por lo cual vamos a comenzar rápidamente a revisar el concepto de lo que es normalidad. Fíjense bien, en esta imagen que les estoy presentando, aquí viene lo que es la normalidad. Vean, la normalidad sí dice que se define como los equivalentes de soluto por litro de solución. Recuerden que la normalidad es otra unidad de concentración. Esta normalidad, fíjense bien, que se utiliza cuando dentro de los solutos ya vienen lo que son iones hidróneo, como viene acá abajo, iones hidróxido, o vienen sales, ¿verdad? Por eso la normalidad dice que son equivalentes de soluto por litro de solución. También dice que la normalidad es la molaridad multiplicada por el número de equivalentes de una disolución. Y se expresa con la letra N mayúscula. Así se representa la normalidad, muchachos. Aquí tenemos dos formulitas. Una en función de la molaridad. Esta es como una relación entre la normalidad y la molaridad. Vean, la normalidad se relaciona con la molaridad multiplicando la molaridad por los números de equivalentes. En cambio, en esta otra fórmula, la normalidad se calcula dividiendo los equivalentes de soluto entre el volumen de la disolución. Si ustedes se fijan, estamos hablando de equivalentes. Los equivalentes, que también se conoce como el peso equivalente, depende mucho de qué compuesto se esté manejando. No es lo mismo manejar lo que es un ácido, lo que es una base o lo que es una sal. El peso equivalente se calcula diferente para estos tres casos. Vean, aquí dice, los equivalentes se expresan según el tipo de sustancia. Cuando estamos hablando de un ácido, fíjense bien que se tiene que dividir la masa o peso molecular entre el número de hidrógenos que tiene la fórmula. Si se trata de una base, que son los hidróxidos, su grupo funcional, las bases se van a dividir para encontrar el número de equivalentes o peso equivalente, dividir lo que es el peso molecular entre el número de hidróxidos. Y si es una sal, se va a dividir el peso molecular entre el número de cationes o aniones, que siempre es el mismo. Entonces, este peso molecular, que son los equivalentes que vienen de este lado, ¿verdad? Es lo que vamos a calcular o determinar de esta manera. ¿Sale, chicos? Entonces, fíjense bien, lo que tenemos que hacer ahora es, en esta otra formulita, los equivalentes de soluto, es algo muy parecido al cálculo de los equivalentes, ya que los equivalentes de soluto se van a encontrar dividiendo la masa de soluto entre el peso equivalente o los equivalentes de soluto, ¿verdad? Así encontramos los equivalentes de soluto. Entonces dijimos, los equivalentes de soluto, aquí lo vamos a poner, lo vamos a encontrar dividiendo la masa del soluto entre el número de equivalentes. Y el número de equivalentes lo vamos a encontrar dividiendo el peso molecular entre, ¿verdad? Y ya dependiendo de todo esto, entre el número de iones hidróneo, si es un ácido, o entre el número de hidróxidos, si es una base, o entre el número de cationes o aniones que tiene la fórmula. Entonces, de esta manera vamos a conocer los equivalentes. ¿Sale? Son dos formulitas diferentes que vamos a emplear para calcular la normalidad. La normalidad tiene un poquito más de chiste, pero no se preocupen, chicos, ahorita lo vamos a aplicar en unos ejercicios que yo les mandé, ¿verdad? Como la actividad de aprendizaje número 11. Entonces vamos a revisar los ejercicios para poder aplicar estas fórmulas. Recuerdo la fórmula de la normalidad, nos la relacionan con la molaridad, multiplicando molaridad por el número de equivalentes, en donde el número de equivalentes está aquí abajo, se calcula dividiendo el peso molecular entre el número de hidrógenos, si es un ácido el compuesto, el número de hidróxidos, si es una base, o el número de la carga del catión o anión, si es una sal. Estos son los equivalentes. Ahora,
También la normalidad, si no me están dando la molaridad, también se la puedo conocer dividiendo los equivalentes de soluto entre el volumen de la solución. Los equivalentes de soluto los calculo dividiendo la masa de soluto entre el número de equivalentes. El número de equivalentes es lo mismo que teníamos de este lado. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula en un problemita, ¿verdad? Vamos a ver el primer problema, chicos, que les mandé por la plataforma. Entonces vamos a abrirlo. Espérenme tantito. Ese lo tengo por aquí. Ahí está. Que aparezca esta pantalla y podemos revisar, ahora sí, los equivalentes. ¿Dónde está? Aquí no. Vamos a volver a ir. Ahora sí. Aquí está, chicos. Esta es la hoja de la actividad de aprendizaje 11 que les mandé. Recuerden que de esta página solo vamos a resolver los problemas del punto número 2. Es decir, ustedes me tienen que entregar solo estos problemitas, ¿vale? Ahora, yo para mostrarles cómo se aplica la fórmula de la normalidad, voy a resolver el inciso A y voy a resolver adicionalmente este problemita que está por acá abajo, ¿verdad? Porque es un problema un poquito diferente a los que manejamos en esto que les dejé. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar con el primer problema. Dice, calcula la normalidad de cada una de las siguientes soluciones acuosas. Recuerden que una solución acuosa se prepara con agua. Entonces, ahora, la primera inciso dice, inciso A, 210 gramos de hidróxido de sodio en 850 mililitros de solución. Bueno, vamos a volver a poner una hoja en blanco para que yo pueda mostrarles cómo se calcula la normalidad. Para esto vamos a ponerle aquí nuevamente los datos de mi problema que estoy resolviendo. Dijimos el inciso A. Vamos a poner datos. Otra vez aquí ya tengo los problemitas, ¿verdad? Para que yo pueda decirles. Los datos, dice aquí el problema, dice calcula la normalidad. Entonces la normalidad es la incógnita. Dice, la solución acuosa que nos están dando son 200 gramos de hidróxido de sodio. Recuerden que esos 210 gramos de hidróxido de sodio representan ¿qué? La masa del soluto. La masa del soluto que me están dando son 210 gramos. ¿De qué sustancia estamos hablando? Dice aquí, de hidróxido de sodio. En estos problemas es muy importante, chicos, que ustedes sepan qué fórmula es el hidróxido de sodio. En este caso, el hidróxido de sodio, ¿verdad? Es NaOH. Si no recuerdan esto de parte de nomenclatura, ¿verdad? Que estamos tomando, revisen sus apuntes o búsquenlo en internet, chicos. Bueno, el hidróxido de sodio es NaOH. Y dice que este está en 850 mililitros de solución, es decir, este es el volumen de la solución. El volumen de la solución son 850 mililitros, ¿sale? Entonces, si yo quiero poner un esquema de lo que está sucediendo, yo tengo aquí un matraz aforado, ahora un matraz aforado de 850 mililitros, ¿verdad? Ese es el volumen del matraz, y yo le voy a añadir 210 gramos de hidróxido de sodio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la normalidad de esta solución? Bueno, vamos a ver. De las fórmulas que yo tengo para calcular la normalidad, acuérdense que yo les puse dos hace ratito. La primera era una relación de la normalidad con la molaridad. Y la segunda, una relación de la masa del soluto con el volumen de la solución. Si ustedes se fijan entonces, de esas dos fórmulas, como no me están dando molaridad, voy a utilizar la segunda. Es la que les puse aquí arribita, vean. Normalidad es igual a la masa de soluto entre el volumen de la solución multiplicado por el peso equivalente del soluto. Esa es una fórmula ya conjuntando las dos partes que yo les había dicho, ¿verdad? Ya es una fórmula entera. Entonces, si quieren se las puedo poner acá arribita para que ustedes la entiendan un poquito mejor. La normalidad es la masa de soluto, aquí está, entre volumen de la solución por, aquí, el peso equivalente. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver. De esta formulita,
me preguntan la normalidad. ¿Conozco la masa de soluto? Sí, son 210 gramos que me están dando aquí. ¿Conozco el volumen de la solución? Sí, son 850 mililitros, pero este volumen siempre debe de estar en litros. Entonces, estos 850 mililitros, si yo lo convierto a litros, pues lo divido entre 1000 y me da 0.85 litros, ¿verdad? De mililitros a litros solo lo divido entre 1000 porque un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, 850 mililitros dividido entre 1000 me da 0.85 litros. Muy bien. Entonces el volumen lo tengo, pero el peso equivalente no lo tengo, no lo conozco. ¿Cómo puedo hacer para calcular el peso equivalente o números equivalentes? Pues es muy sencillo. Tenemos que ver de qué compuesto se está hablando. Se está hablando de hidróxido de sodio, de NaOH. Es una base. Entonces lo que tengo que hacer para calcular el peso equivalente, aquí lo vamos a poner, es dividir el peso molecular del compuesto entre el número de OHs. Número de OHs. Ahí está. ¿Cuántos OHs o cuántos hidróxidos, verdad, tiene nuestro compuesto? Solo tiene uno. Por lo tanto, para calcular el peso equivalente, solo voy a dividir el peso molecular entre 1. Por lo tanto, hay que conocer el peso molecular del hidróxido de sodio. Pues el peso molecular del hidróxido de sodio, aquí lo vamos a calcular, está conformado por un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, aquí vamos a poner, es 1 por el peso molecular del sodio, en la tabla periódica es 23, entonces 1 por 23 me da 23. En el oxígeno también es 1 por 16, que es el peso molecular, me da 16, y del hidrógeno 1 por 1, 1. Entonces que multiplico las masas atómicas por el número de átomos que hay de ese elemento. Sumando, ¿verdad? Esto me debe de dar 6, 9 y 1, 10, 2 y 1, 3 y 1, 4, 40 gramos mol. El peso molecular del hidróxido de sodio. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser 40 gramos mol entre el número de equivalentes, el número de OHs que hay entre 1, entonces va a ser 40, ¿verdad? El peso equivalente, que son gramos equivalentes, es 40 para el peso equivalente del hidróxido de sodio. Vamos a poner gramos equivalentes. Ahora sí puedo calcular la normalidad. Vamos a ver, ya tengo la masa del soluto, sí, ya tengo el volumen de la solución, sí, y el peso equivalente, ya lo calculé. Entonces vamos a hacer la sustitución final. Normalidad es igual a la masa de soluto. Aquí está, 210 gramos. Entre el volumen, aquí está. Acuérdense que el volumen siempre debe de ser en litros. 0.85 litros por los peso equivalente. Peso equivalente nos dio 40 gramos equivalentes. Entonces hacemos la operación. Pueden multiplicar primero 0.85 por 40 y les da 34, ¿verdad? Y después dividimos 210 entre 34. Finalmente nos da una normalidad de 6.17 y se dice normal. Son las unidades de la normalidad. O también podemos decir que son los equivalentes por litro, ¿verdad? Entonces, normalidad también es igual a equivalentes por litro. ¿Sale, muchachos? Bueno, entonces, fíjense bien, ese fue el problema número de inciso A. Y yo espero que no tengan ninguna duda porque vamos a pasar a hacer el otro problemita que yo les prometí. Vamos a borrar todo para poder revisar el segundo problema. Fíjense bien. Vamos a volver a nuestra tabla de datos, de problemas, perdón. Donde tenemos los datos del problema. Y vamos a revisar ahora el problema número 3. ¿Vale? Vamos a hacer este problemita, número 3, inciso A. Vamos a leerlo, dice, calcula los gramos de soluto que se requieren para preparar las siguientes soluciones acuosas. Fíjense bien, aquí nos están preguntando ahora que calculemos los gramos de soluto. Y nos están dando
Inciso A, una solución de 450 mililitros de solución y nos están dando la normalidad 4.5 normal de hidróxido de aluminio que se utiliza en reacciones en las que se reemplazan todos los iones hidróxido. Bueno, esto es como paja, ¿va? Vamos a ver cómo se puede solucionar este problema. Para eso vamos a volver a poner nuestra hoja en blanco. Vamos a mandar a llamar a la hoja en blanco. Aquí está. Vamos a resolver entonces ahora el problema que está en la parte de abajo, que es el problema del, dice ahí, es el problema número 3. Vamos a ponerle datos. Acuérdense que este problemita no les pedí que lo resolvieran, pero lo estoy resolviendo para que ustedes vean cómo se resuelve un problema distinto. Dice, calcula los gramos de soluto. Entonces me están pidiendo calcular la masa de soluto. ¿En qué unidades me la están pidiendo? En gramos. Esta es la pregunta. Y dice, ¿qué se requieren para preparar una solución que tiene 450 mililitros de solución? Entonces, ¿aquí esto qué es? Es el volumen de la solución. El volumen de la solución es de 450. Aquí está, 450 mililitros. Y nos están dando la concentración, la normalidad. La normalidad es de 4.5 normal, ¿verdad? 4.5 normal o equivalentes. Si le vamos a poner mejor equivalentes por litro, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner equivalentes por litro. Y dice que se trata de hidróxido de aluminio. Recuerden que es muy importante tener las fórmulas químicas. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido de aluminio? Aquí se les voy a poner Al, paréntesis, OH, 3. Esta es la fórmula química del compuesto hidróxido de aluminio. Como ven, también es una base, ¿verdad? O es una base. Entonces, ahora, ¿cuál es la fórmula que yo tengo que me relaciona masa de soluto, volumen, normalidad? Pues la misma que tengo aquí arriba. Normalidad es igual a la masa de soluto entre el volumen de la solución por el peso equivalente. Pero ahora tengo que despejar ¿a quién? A la masa de soluto. ¿Sí? Porque me están preguntando, calcula la masa de soluto. Entonces, tengo que despejar la masa de soluto. ¿Cómo queda despejada la masa de soluto? Está muy fácil. Todo esto que está aquí, se los voy a poner aquí, fíjense, todo esto que estoy señalando, esto está dividiendo, ¿cómo pasaría? Multiplicando a la normalidad. Por lo tanto, aquí les voy a poner el despeje. La masa de soluto va a quedar de la siguiente manera, va a ser igual a la normalidad por el volumen por, ¿verdad?, el peso equivalente del soluto. Entonces, ahora va a ser una multiplicación de todos estos factores. Vamos a revisar. ¿Conozco la normalidad? Sí, es 4.5. ¿Conozco el volumen? Sí, es de 450 mililitros. ¿Qué tengo que hacer con el volumen? Pasarlo a litros. ¿Cómo? Dividiéndolo nuevamente entre 1000. Por lo tanto, el volumen en litros va a quedar de 0.45 litros. Recuerden que siempre el volumen debe de estar en litros. Y el peso equivalente no lo conozco. Ese lo tengo que calcular. ¿Cómo? Utilizando la fórmula del compuesto que es hidróxido de aluminio. Entonces, para el peso equivalente, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es dividir nuevamente, acuérdense, para el peso equivalente, que se los voy a poner. Peso equivalente, hay que volver a dividir el peso molecular entre el número, en este caso como el compuesto, vean, es una base, entonces yo voy a tomar el número de OH. Si fuera un ácido, recuerden que yo tendría que fijarme entre el número de hidrógenos. Por ejemplo, un ácido, si en vez de hidróxido de aluminio fuera ácido sulfúrico, H2SO4 es la fórmula del ácido sulfúrico, entonces el peso molecular yo lo tendría que dividir entre el número de hidrógenos. Si la fórmula es H2SO4 del ácido, ¿cuántos hidrógenos tiene? Es H2, entonces son 2 hidrógenos, entonces yo tendría que dividirlo entre los números de hidrógenos que vienen en la fórmula, que serían en este caso 2. Pero no es el caso, es una base. Como es una base, tengo que dividir el peso molecular entre el número de hidróxidos, que serían, ¿cuántos hidróxidos tiene? Tiene 3. Entonces ahora voy a dividir el peso molecular entre 3. ¿Sale? Nada más tengo que calcular el peso molecular del hidróxido de aluminio. Eso lo vamos a calcular aquí adelantito, vean.
peso molecular. Entonces vamos a poner, ¿qué elementos conforman el hidróxido de aluminio? Pues el aluminio, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Cuántos aluminios tiene el compuesto? Solo tiene uno. ¿Cuál es la masa atómica del aluminio? La revisamos en la tabla periódica, buscamos el aluminio y la masa atómica es de 26.98, se redondea a 27. Entonces 1 por 27 me da 27. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tiene la fórmula? Vean, aquí tenemos 1, pero como hay un paréntesis, recuerden que este de 3 se multiplica por el 1 que está dentro, entonces son 3 oxígenos. 3 por la masa atómica del oxígeno, que es 16, ¿verdad? Y 3 por 16 me da 48. El hidrógeno también pasa lo mismo. El hidrógeno tengo un átomo dentro del paréntesis, pero como hay un 3 afuera, se multiplica 1 por 3. Tengo 3 átomos de hidrógeno por 1, que es la masa atómica del hidrógeno, y me da 3. Finalmente, voy a sumar las 3 cantidades, que sería 27 más 48 más 3. Esto nos da un total de 78, ¿verdad? Gramos mol. Esto es el peso molecular del hidróxido de aluminio. Ahora sí vamos a calcular el peso equivalente, dividiendo el peso molecular, que es 78, entre el número de OHs. ¿Cuántos OH son? 3. Entonces el peso equivalente va a ser 78 entre 3. Esto nos da un total de 26 gramos equivalentes. Bueno, este sería el peso equivalente del compuesto que se vaya a tener aquí. Por lo tanto, ya puedo conocer la masa de soluto. Vamos a terminar el problemita. Masa de soluto es igual a la normalidad, 4.5 equivalentes por litro, por volumen de la solución en litros, 0.45 litros, por el peso equivalente, calculamos, aquí está, 26, ¿va? Gramos equivalentes. Vamos a eliminar unidades, los litros se eliminan con litros, equivalentes se cancelan con equivalentes, y la masa me va a dar en gramos. Vamos a hacer la operación en la calculadora para encontrar la masa de soluto. Entonces multiplicamos 4.5 por 0.45 por 26. Resultado nos da de 52.6 gramos. Este es mi resultado final, muchachos. Espero les haya quedado claro, ¿verdad? Este problemita, porque con esto termino la explicación de cómo se aplica la fórmula de la normalidad. Ustedes resolverán los ejercicios que faltan. Y bueno, pues cualquier duda, estoy a sus órdenes a través del correo, ¿verdad? Y pues muchas gracias, muchachos. Con esto me despido, les mando un saludo a todos. Cuídense y hasta la próxima.